Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Hablando de Dios entre amigos. Bienvenido, Javi, buenas noches. Buenas noches, Luchito, qué gusto saludarte. Y definitivamente es muy agradable para nosotros poder continuar enseñando la palabra de Dios, la que Él mismo abre las puertas y nos permite bendecir a muchas personas que están pendientes de estas enseñanzas, Luchito. Así sea, Javi. Entonces, a lo que vinimos, a hablar palabra del Creador, de nuestro Dios, y antes de eso, pues siempre tenemos que pedirle la unción del Santo Espíritu para que lo que nosotros expongamos acá sea palabra viva y eficaz. Así que vamos a hacer una oración pidiéndole al Dios Todopoderoso su dirección. Bendito Dios, eterno Padre, le agradecemos por estar aquí una vez más, preparados para llevar un manjar espiritual a quienes nos escuchan y nos escucharán, bendito Dios. Y que no sean nuestras palabras, sino sea el Espíritu Santo mismo hablando a través de nosotros. Que usted nos dé esa facilidad de poder llegar con su palabra, mi Dios. Y a quienes nos escuchan, que usted los bendiga, que usted haga que su espíritu esté cada vez ferviente, caliente en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, y que a través de estas enseñanzas mejoren aún más su caminar en Cristo y puedan, bendito Dios, ser ejemplo para quienes están a su alrededor, que estén fundamentados en esa piedra angular que es usted mismo, Jesús, y que el Espíritu Santo a todos nos redarguya para ser cada vez mejores y más cercanos a usted, que podamos llegar a tener la mente de Cristo. Y como dice la misma palabra, nos perfeccionará hasta el día de Jesús. Entonces, Padre, confiando en eso, venimos ante usted. Bendiga este tiempo y quienes nos escuchan también reciban la unción del Espíritu Santo a través de la enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Listo, Javi. Entonces, la enseñanza pasada habíamos hablado acerca de la lámpara, las vasijas, lo que va dentro de las vasijas, que es el aceite. Sin embargo, hay un punto que se nos estaba quedando acerca de la lámpara. Entonces, te doy la palabra, Javi, para empezar por ahí y después seguir acotando lo que teníamos preparado para el día de hoy. Con gusto, gracias, Luchito. Entonces, continuamos, por favor, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, y tomamos como referencia a las lámparas del versículo 1. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y vamos a denotar un aspecto muy particular que tiene el sentido de la lámpara. Si bien dijimos en un programa anterior que la lámpara somos nosotros en el sentido de que somos vasijas en sus manos, en las manos del Señor. Somos vasos de misericordia, preparados para la gloria bendita que será de Dios. Y de la misma forma también somos su depósito, el depósito del Espíritu Santo que mora en cada hijo e hija de Dios, en su corazón y en su mente. Pero también encontramos que si nuestro cuerpo es la habitación, la casa, la morada del Santo Espíritu de Dios, también la palabra nos indica que la lámpara del cuerpo, de nuestro cuerpo, es el ojo. Y lo podemos encontrar, Luchito, esta gran verdad en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, los versículos del 34 al 36. Dice así la bendita palabra: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay
sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Qué bendita sea la palabra de Dios. ¿En qué versión está esa Biblia que tú tienes, Luchito? ¿Es Reina Valera? Reina Valera, Ah, qué del lindo que 60. suena, qué lindo que suena. Sí, perfecto, ¿no? O sea, lo que está diciendo ahí, denotando, es que, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿En qué está puesta nuestra atención? ¿Cuál es nuestro enfoque? A eso refiere que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la poca luz que hay en ti son tinieblas, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? Mira lo que dice acá en este mismo evangelio. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Quiere decir que lo que nosotros vemos al final es lo que estamos alimentando nuestro cuerpo. Si nosotros vemos en las pantallas de nuestros televisores o en las pantallas de nuestros celulares, en los laptops, cualquier medio de información que puede llegar a nuestros ojos, sean libros, sean revistas, cualquier medio, todo lo que miren nuestros ojos, eso es lo que se está llenando nuestro ser. Y si todo lo que vemos se trata de, no sé, de pronto ahora hay tantos canales de televisión que no avanzaríamos a contarlos todos. ¿De qué estamos alimentando nuestras vidas? De aquellas películas subidas de tono, aquellos programas que no son aptos para que los vea nadie, incluso dibujos animados que se salen de toda prudencia, de toda cautela, y dicen que son programas para niños, ¿sí? Entonces, nosotros debemos ver noticias, pero no ver toxicidad. Debemos informarnos, mas no recibir toxicidad, porque de eso está plagado, lamentablemente, muchos canales informativos. Entonces, por decirles unos 2 o 3 ejemplos de qué estamos alimentando nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo, sino es evidente que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice en el libro de los Gálatas, ¿no es cierto, Luchito? No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si estamos alimentando nuestros cuerpos con basuras, generalmente, pues lo que daremos o hablaremos sería basura, porque dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y si estás lleno de la palabra de Dios y si el Espíritu Santo mora en ti, ¿qué es lo que tú vas a producir? Si yo estoy leyendo la Biblia, si estoy meditando en su palabra, estudiando constantemente todo el tiempo que pueda hacerlo, mi espíritu se está llenando de la luz de Jesucristo el Señor. Y si no lo hago, pues mi cuerpo estará en tinieblas. Y el que camina en tinieblas, dice la palabra, que no sabe con lo que tropieza. Y de esta manera nos muestra la palabra de Dios. El capítulo 12 de Lucas. Si nos puedes ayudar, por favor, Luchito. Lucas, capítulo 12, los versículos del 34 al 36. Estoy bien. Dice así. ¿Lo tienes, Luchito? Ayúdanos, por Lucas favor. 12. A ver, Lucas, capítulo 12, los versículos del 34 al 40, por favor, entonces sería. 34 al 40. Ya, dice así, Lucas 12. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá
y hará que se sienten a la mesa y Bien. vendrá a servirles. Amén. Gloria a Dios. Sí, continúa por favor, hasta el 40 ten la bondad. Ay, gracias. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Así es. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así es. Ahí está la palabra. Miren, aquí hay muchas cosas que rescatar, pero quería enfocarnos en el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos. Significa que estemos listos, preparados, expectantes de lo que el Señor está haciendo en todo este movimiento y en todo, especialmente en todo este tiempo que hemos pasado en pandemia, de todas las cosas que han circundado a este evento, a esta situación. Y dice, y vuestras lámparas encendidas, es decir, que su enfoque no esté tanto en las señales que ocurren alrededor, sino que dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, pues, porque vuestra redención está cerca. Amén, Luchito. Esa es la parte que quería resaltar. Muy bien, Javi. Gracias por ese aporte. Y bueno, si se estaba quedando, nos iba a hacer mucha falta para entenderlo aún más, con más énfasis y claridad a lo que estamos tratando. Estamos entonces en Mateo capítulo 25 hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Y ya hemos avanzado en los versículos. Sin embargo, vamos a continuar en el estudio de esta misma parábola. Y dice así a partir del versículo 3, Javi, leámoslo hasta el versículo 6, si eres tan amable, Javi. Con gusto. Dice así, las insensatas, tomando sus lámparas, ojo aquí, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡He aquí viene el esposo! Salid a recibirle. Allí, Luchito. Gracias, Gaby. Vamos entonces ahí explicando esta parte que nos habla la Biblia, palabras de Jesús. Vemos entonces lo que ya hemos puntualizado. Hay un grupo de 10 vírgenes. Y aquí también hay que afianzar algo, Javi. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando hablábamos acerca de Nicodemo, Jesús está hablando ahí Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Ya le hemos explicado, pero es evidente que tenemos que topar ese punto. Cuando tú y yo venimos a Jesús, cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo, ahí implícita y explícitamente nosotros estamos ¿qué? Siendo, en la analogía que les voy a poner, no quiero ser grosero, estamos siendo un 0 kilómetros. Y aquí entra una situación que es evidente tomarla en cuenta. Somos vírgenes espirituales. Ahí nosotros somos parte de estas vírgenes. Tú y yo, ya lo hemos dicho, las 10 vírgenes representan a la iglesia, al remanente. Y entonces ahí somos nosotros vírgenes espiritualmente. No estamos hablando de físicamente, aunque ya vamos a tratarlo más adelante, un puntito que es importante tomarlo en cuenta. Entonces, nuestra virginidad espiritual comienza cuando tú y yo nacemos de nuevo, cuando tú y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que nosotros aquí somos parte de estas vírgenes. Siendo así, y dicho esto, empezábamos hablando del versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite. Lo hemos dicho, la lámpara es la palabra. Amén. Tenían, sí, la palabra, pero no llevaron consigo el aceite. Ya lo hemos dicho acá,
el aceite simboliza el Espíritu Santo, no es que sea el Espíritu Santo, es un simbolismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo llegamos a esto, Javi? Decíamos también que hay una apariencia. Todas estaban iguales, todas estaban preparadas, todas habían llegado al sitio donde tenían que haberse reunido. Y ahí estaban esperando ¿qué? Al novio, al esposo. Pero continuamos y después regresamos nuevamente a este versículo 3. Dice del segundo grupo, más las prudentes, y aquí esto hay que subrayar, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí empieza la diferencia entre el un grupo y el otro grupo. El primer grupo, que son insensatas, toman sus lámparas, pero no llevan la vasija con el aceite. La diferencia con las otras es que las prudentes toman. Leo nuevamente para no decirlo de memoria. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahí ya empieza la diferencia entre los grupos. Todo lo demás venían siendo igual, igual, igual o parecido al menos, pero aquí ya hay una división, ya hay una separación. Y donde más es evidente es en el versículo 5. Y tardándose el esposo, ¿qué dice ahí? Cabecearon todas y se durmieron. Nuevamente las engloba en ese grupo de que cabecearon, como cuando vamos en el bus y le vamos diciendo todo sí al conductor y al cobrador, estuvieron cabeceando y al final terminaron ¿qué? Durmiéndose. Y aquí nos vamos a detener, Javi, por unos momentitos para dar ciertas pautas a este verbo dormir, que hay que hacer la separación, Javi. ¿Te acuerdas cuando hablábamos acerca de, acuñábamos eso de que la palabra dormir en profecía bíblica se refiere a aquellos que partieron a la presencia de nuestro Dios en el sentido de que ya fallecieron? Y aquí hay que puntualizar, la muerte es ¿qué? Es la separación de Dios. Por eso en un nacido de nuevo no existe la muerte, porque no está separado de Dios. Lo que existe es el dormir, pero el dormir en el sentido de que ya partió a la presencia de Dios. Pero aquí está hablando de los dormir físicamente, por cansancio, por pereza o por otra razón, durmieron. Y ese es el punto que queremos en esta noche abordar junto con el Javi. La palabra dormir. Cuando una persona, sea este hombre o mujer, duerme, ¿qué sucede, Javi? ¿Qué pasa cuando dormimos? A ver, hablemos aquí, hagamos no un monólogo, sino un diálogo. ¿Qué pasa cuando una persona se duerme? Así es, Luchito. Generalmente, cuando ya el cuerpo está dormido, pues su mente empieza a trabajar y la gente comenzamos pues a soñar, Luchito. Eso es lo primero que empieza a suceder. Exacto. Y entonces, si esa palabra que tú nos las dices, esa definición, ahora la ponemos en la parte espiritual, cuando la iglesia, hablemos ya de la iglesia, que son las vírgenes, se pusieron a dormir, comienzan a soñar. Y en ese sueño empiezan lo que ya hemos hablado, los falsos maestros. ¿A qué, Javi? A través de ese sueño, a manipular a las personas. Entonces ahí empiezan palabras o doctrinas que no van de acuerdo a lo que dice la lámpara, y empieza a incluirse o a introducirse falsas herejías, falsas enseñanzas, como aquello que ya hemos hablado acá. Si usted quiere que su esposo se salve, venga ahí, siembre, venga ahí, pacte con Dios, venga y hágalo. Si usted quiere que su hijo deje el vicio, cualquiera sea este, venga y pacte con Dios, siémbrele a Dios. Entonces, como esa partecita o las insensatas están dormidas y soñando que eso puede ser así, empiezan a creer que con dinero se puede lograr lo que es a través de oración, lo que es a través de comunión con Dios o con el Espíritu Santo que nos pide que lo hagamos. Y entonces, a partir de aquello, le empiezan a decir,
que lo puede lograr, que si quiere ser millonario, Dios lo puede hacer millonario, que si quiere la casa del $1.000.000, lo puede hacer, que si quiere el auto 0 kilómetros, lo puede hacer, pero le dicen, ¿quieres hacer todo esto? Y todos como están dormiditos ahí, dice, sí, yo lo quiero hacer. Entonces, a ver, saque la billetera y deposítelo. Y si no tiene efectivo, no se preocupe. Acá nosotros recibimos escrituras, matrículas, oro y cualquier cosa preciosa, bien es recibida de parte de nosotros. Y también le dice que para cumplir todos esos sueños, ¿qué tiene que hacer? Dar lo que más le duele en la parte financiera. ¿Para qué? Para lograr aquello. Entonces, Javi, cuando yo escucho todo esto, se me asemeja a las indulgencias de hace algunos siglos atrás, que para sacar a una persona o el alma de esa persona de un lugar a otro, que eso no es bíblico, ¿qué tenían que hacer? Pagar para que salga el alma penitente. Ya en su momento hablábamos de esto, que el purgatorio no existe y esas indulgencias ya están más que superadas. Sin embargo, nosotros estamos cayendo, y digo nosotros como iglesia evangélica, en ese mismo estadio de creer que la salvación se compra con dinero, que el cambio de actitud o de vida de una familiar o amigo nuestro es a través del dinero. Y eso no es así. ¿Qué te parece a todo esto, Javi? Considero, conforme a lo que dice la palabra del Señor, la salvación es personal, Luchito. No podemos nosotros sino orar por la persona que queremos que se salve. Tenemos familiares, tenemos vecinos, tenemos amigos que no conocen a Cristo, que no conocen la palabra de Dios, que tienen quizás una linda religión, pero que no se pueden acercar a nuestro Señor y Dios porque sus lámparas están apagadas. Sí, y de esta manera se debe entender que la salvación es personal. ¿Recuerdas el caso de cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Adoraron al Señor, vino un gran terremoto y todas las puertas de la cárcel se abrieron y ellos fueron libres de sus cadenas. Y el que cuidaba la cárcel, pues quiso quitarse la vida porque pensó que todos los presos salieron. Entonces Pablo, gritando a gran voz, le dijo, no lo hagas, porque todos estamos aquí. Y cuando salieron Pablo y Silas, el hombre que estaba en la cárcel se cayó a sus pies y dijo, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue maravillosa, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿esto qué quiere decir? Que si se salva a esa persona, en este caso el padre de familia, los demás también ¿qué será? Por porcentaje también se pueden salvar porque estaban dentro de esa familia. No, Luchito, la salvación es personal. Nosotros no podemos comprar la salvación o engañarnos a nosotros mismos, pensar que las indulgencias que hago de mi parte, el dinero que pacto puede salvar a otra vida. Eso no es posible porque fuimos nosotros comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y no con oro y plata, que aunque el oro y la plata es perecible, pero la sangre de Jesucristo vive y vive para siempre, mi estimado Luchito. Entonces, no podemos comprar la salvación con pactos y peor con siembras. De esta manera, porque es personal y cada uno, Luchito, recibirá la consecuencia de su insensatez o de su prudencia. Así es, Luchito. Listo, Javi. Gracias por ese aporte y continuamos con lo que sigue. Entonces dice que, y tardándose el esposo. Hablemos de esto un momentito, Javi. ¿Cuál es el esposo? Ya lo hemos dicho, representa a Jesús. ¿Cuánto tiempo se ha tardado Jesús en regresar en el arrebatamiento, que es lo que todos los nacidos de nuevo, el evento profético que debemos esperar, precisamente es el arrebatamiento? Ya va por los 2000 años. Se ha demorado 2000 años.
Y entonces aquí dice, y tardándose el esposo. El esposo puede tardarse el tiempo que crea prudente. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ya lo hemos dicho, él está preparando ese lugar para llevar a su futura esposa. Entonces, creeríamos que si se ha tardado es porque aún está haciendo la construcción de esa morada, como él mismo dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi padre hay muchas moradas, hay mucho lugar, pero vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. De eso se trata acá. Entonces, si se ha tardado el esposo, es porque está haciendo una actividad que es de beneficio para la iglesia. Y algún momento terminará y ahí sí vendrá. Pero a continuación dice el versículo 6, Javi, y a la medianoche se oyó un clamor. Esa palabra clamor, algún momento yo te preguntaba y te decía un sinónimo de clamor, final trompeta, un trompetazo. Y entonces, ese clamor, ¿qué dice? Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Mire que si se había estado tardando, si pensábamos o estas vírgenes pensaron que se había demorado, llegó el tiempo, va a ocurrir, va a llegar el momento, la hora, el minuto señalado de que se va a escuchar, salir a recibirle. ¿Por qué? Porque ya ha llegado el novio. ¿Y cuándo va a ser todo esto, Javi? ¿Cuándo va a ser eso? Es precisamente en donde, en el arrebatamiento de la iglesia. Vamos por un instante a recordar lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Javi, si nos puedes ayudar leyendo estos versos, por favor. Ya, cómo no, un gusto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 5. versículos 16 y 17. Perfecto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. De eso está hablando precisamente esta parábola. Salid a recibirlo. Y aquí decíamos en su momento, Javi, ¿te acuerdas? Que a diferencia del matrimonio occidental, que es el novio quien espera a la novia, acá en el judaísmo es la novia la que tiene que esperar al novio. Y ya cuando suceda esto, ocurre lo que estamos aquí hablando acerca de lo que Pablo escribió en Tesalonicenses. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y aquí póngale atención, para recibir, aquí podríamos poner al novio en el aire. Y así estaremos siempre con el novio, con la antecedente de que ya no vamos a ser los novios, sino ya seremos esposos. ¿Ya? Entonces, de esto es lo que nos está hablando. ¿A dónde entonces nosotros tenemos que estar preparados? Para el día del arrebatamiento de la iglesia. Y el versículo 7, Javi, es fundamental entenderlo. Versículo 7 de Mateo capítulo 25. Dice así, Javi. Entonces todas aquellas vírgenes que hicieron se levantaron. ¿Por qué tuvieron que levantarse? Ya lo dijimos y la Biblia lo estaban bien dormiditas. Y entonces aquí dice, tuvieron que levantarse. Y cuando se levantan, ¿qué hacen? Se arreglan sus lámparas. ¿Por qué? Porque ya llegó a quienes estaban esperando. Ahora la pregunta que te hago a ti, Javi, y por ende a quienes nos escuchan, ¿estamos preparados? ¿Qué dices tú, Javi? Aquí hay mucha tela que cortar, pero quería precisar dos puntos importantes, Luchito. El capítulo 24 de Mateo, que sí lo hemos analizado, radica
algo muy importante, nuestra forma de vivir, Luchito. Cómo estamos viviendo delante de Dios y delante de la gente, delante de las personas que nos rodean. Eso es estar vigilantes y preparados, porque ellas mismas pueden dar, no, nosotros no podemos dar testimonio de nosotros mismos. Si tal fuera el caso, que Dios nos dé sabiduría para poderlo mostrar nuestras obras con sabiduría y mansedumbre, dice la palabra de Dios, ¿no? En Santiago. Entonces, de esta manera, los que están en Cristo Jesús tienen una vida de estar permanentemente preparados y listos para que aquel día no nos coja como un ladrón en la noche. No significa que viene a robar, sino que no se sabe a qué horas viene. Por lo tanto, debemos estar siempre vigilantes y preparados. Y en Mateo capítulo 25 refiere a dos circunstancias que también demanda el Señor que deben haber, y en este caso particular, las 10 vírgenes que estamos desarrollando, ¿verdad? Dos cosas delante del Señor. El servicio que prestamos como hijos e hijas de Dios, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué papel Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Nuestra actividad, nuestro servicio a Dios. Dos cosas tenemos que ser: fieles al llamado de nuestro Dios y prudentes con los demás creyentes, Luchito. Aquí están estas dos cosas que queremos puntualizarla. Dicho en 4 palabras: nuestro vivir y nuestro servicio al Señor Dios Todopoderoso. Así está, Luchito. Ok, bien, Javi, gracias. Entonces, el último versículo que habíamos leído es el 7, dice, y arreglaron sus lámparas. Y el 8 continúa diciendo, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y aquí, Javi, es necesario irnos por un momento les invito a que abramos la Biblia en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10, para que entendamos que si bien es cierto, todas habían dormido, dice la Biblia, pero ahí nos vamos a dar cuenta de la diferencia entre la una y el otro grupo. El versículo 10, Javi, si eres tan amable. Dice así, quien murió por nosotros para, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. ¿Qué palabra? Ajá. Aquí está entonces el secreto, que si bien es cierto, todas se durmieron, como evidentemente nos lo dice acá, las prudentes habían ¿qué? Hecho la diferencia en el sentido de haber guardado o llevado el aceite extra. ¿Para qué? Para que si se demoraba, hubiesen tenido la reposición necesaria hasta que el novio viniera por ellas a su encuentro. Y es ahí, Javi, donde tenemos que nosotros entender una situación. Y aquí nos toca nuevamente, como decimos acá, meter el dedo en la llaga. No sé cuántos años de cristiano el que nos está escuchando tenga, pero en mi caso muy puntual y en el tuyo, Javi, al menos ya vamos más de 30 años en este caminar. Y Estamos entonces, jovencitos, Luchito. jovencísimos. Y entonces, si iríamos a eso, cualquiera podría decir 30 años esperando y no pasa nada. Y se acuerdan de lo que hablábamos en su momento cuando los burladores decían, ¿y qué de su advenimiento? Desde que los padres murieron, todo sigue igualito. Y entonces va a llegar un momento, Javi, en el cual esa tendencia tiene que romperse, tiene que partirse. Y cuando eso suceda, ¿qué dice acá? Y ahí vamos a entender aquello. Cuando ya no haya tiempo, ahí dirán, dadnos de vuestro aceite. Ajá. Para las prudentes. Y dice, porque nuestras lámparas se apagan. Y aquí, ¿cómo ellas se dieron cuenta de que las lámparas estaban a punto de acabarse? ¿Cómo ahora nosotros nos damos cuenta de que una lámpara está a punto de acabarse? Cuando su llama está, ¿qué? Pequeñita o ya apenas
ahí está con una, como se dice, una lumbre pequeñita, pequeñita. Así es. Ahí es cuando tú tienes que darte cuenta de lo siguiente. Cuando tu luz está pequeñita, pequeñita, es porque tú has hecho una pequeñita oración, porque has hecho una pequeñita lectura de la Biblia, porque has Ujú. hecho una pequeñita influencia a los que están alrededor tuyo. Ese es el llamado de que, híjole, falta aceite en mi lámpara, ¿qué debo hacer? Orar, leer la Biblia, testificar, ayunar y todo lo que nos dice aquí la bendita palabra. ¿Por qué? Porque si no haces eso, sucederá lo que sucedió con ellas. Van a ir y a recurrir al que tiene y le van a decir, danos de vuestro aceite. ¿Y cuál fue la respuesta, Javi, de ellas? Versículo 9, no sé si lo puedas leer. Claro. Dice así, mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Wow, ay Señor. Y aquí, Javi, se abre un abanico bastante amplio. Id más bien a los que venden. ¿Será que Jesucristo se estaba ahí inventando el agua tibia, como decimos nosotros? No, él Para nada. sabía lo que iba a pasar después de casi 2000 años. Él sabía lo que iba a pasar en nuestro tiempo, Javi. ¿Qué pasa ahora? Y regresamos a lo que decíamos hace un instante. Hoy se comercializa ¿con qué? Con la unción. Y la unción, y la unción, y la unción, y lo hemos dicho acá. La unción del Espíritu Santo no es que tú empieces a convulsionar, no es que tú te lances al piso y creas que esa es la unción del Espíritu Santo. O como por ahí salen algunos falsos que, úngelo, tócalo, Señor. Como que ellos son los que ordenan, como que son los que son los amos y señores y el Espíritu Santo tiene que estar, sí, sí, claro, ¿a cuál voto? ¿A cuál llego? ¿A cuál hago saltar? ¿A cuál hago brincar? Eso no dice la Biblia. La Biblia, ya lo dijimos la clase anterior, la enseñanza anterior, ¿qué nos decía? Que Él reparte de acuerdo a lo que Él desea hacer. Y la unción del Espíritu Santo viene con los dones espirituales. Y ahí, Javi, tenemos que recurrir nuevamente a la bendita palabra para irnos a Hechos capítulo 8, donde encontramos a un personaje que si hoy nos asusta el tráfico de influencias o el tráfico de con dinero querer comprar el Espíritu Santo, incluso la salvación, ahí nos encontramos que hace muchos años atrás, en el siglo primero, ya había este tipo de cosas. Y ahí encontramos a uno que se llama Simón el Mago, que creía que todos estos dones se recibían a través del dinero, ¿ya? Entonces, está en el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde si puedes leerlo en tu casa a partir del versículo 4 hasta el versículo 25, vas a tener un contexto más amplio de aquello. Más, sin embargo, nosotros queremos leer a partir del versículo 14, Javi, hasta el versículo 21. Dice así, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de ellos, los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Hasta qué versículo me dijiste, Luchito? El 21, Javi, uno Ok. más.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Allí está. Esa última palabra, recto delante de Dios. ¿De Dios? Si no es recto, el antónimo, ¿cuál sería, Javi? Que está torcido. Torcido, torcido. Entonces, todos esos torcidos que hoy por hoy vemos, que escuchamos y que mucha gente lo sigue, y eso es lo que en su momento no se logra entender, Javi, y extra micrófonos hablábamos de esto en su momento, es por qué, porque están dormidos y estos tienen una buena labia, un buen poder de convencimiento. Toda esta gente tiene multitud y multitud y multitud de gente que le sigue. Y entonces aquí la respuesta para ustedes que tal vez hicieron esa pregunta, ¿cómo un falso maestro que ya conocemos nombres y apellidos de algunos de ellos, cómo es que tienen un montón de seguidores? Y Ay, entonces sí. la respuesta la dice la Biblia, la bendita palabra, como lo decimos acá. Está en el versículo 5 de Mateo 25. Se durmieron, estaban dormidas y por eso se ve este tipo de cosas que dentro de la iglesia se empiezan a dar. Y ahí cabe otra pregunta, Javi. Si ahí hay gente que es preparada, porque uno podría pensar, o yo me he puesto a pensar, ¿cómo es que una persona profesional puede caer en los embustes y ser embaucado por uno de estos? Es precisamente porque están dormidos, porque su palabra, la lámpara está bien cerrada y entonces todo lo que estos falsos maestros dicen, lo creen y todo lo que ellos predican, entre comillas, esta gente como está dormida, pues la acepta como que fuera la palabra de Dios. Continuemos entonces con el versículo 10, Javi, de Mateo 25. Ah, ya, ok. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, qué esa palabra, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, Luchito. De aquí, de este versículo, Javi, podemos hacer varias enseñanzas, pero vamos analizando un poquito aquello. Estas hacen caso omiso de que vayan a comprar a los que venden. ¿Por qué? Lo dice el versículo 10. Ellas iban a comprar, se fueron a comprar. Entonces, Javi, lo que dice Jesús hace muchos años se cumple. Hoy sucede cosas como estas, que si te parecen absurdas, pues no son absurdas, son la verdad. ¿Quiere que su esposo deje de ser adúltero? Listo. ¿Cuánto hay de dinero? Preste. En lugar de ir y de decir con oración, yo quiero que mi esposo sea una nueva criatura, pero como no quieren orar, piensan que pagándole a otro van a poder hacer eso. No, yo quiero que mi hijo deje un vicio. Listo, entonces venga y pague, vaya y compre. Cuando en realidad, ya lo hemos dicho, argumentamos esto, eres tú el que tiene que orar, eres tú el que tiene que leer la Biblia, eres tú el que tiene que ir o asistir al templo. ¿Por qué? Pasa muchas veces eso, de que no, piensan que porque el papá y la mamá va a la iglesia, ya son cristianos. Porque el papá y la mamá, desde que nacieron, ellos van a una iglesia y ya creen que eso es todo lo que hay que hacer. Y aquí no nos dice eso. Hay que estar preparados. Y tú decías minutos atrás, Javi, que la salvación es individual. Si bien es cierto, la salvación es para todos, eso no lo negamos, es de cada uno el ir, el acudir, el hacer y lograr aquello, por un lado. Por otro lado, y esto es lo que va a pasar, Javi, iglesia, por favor, despierta, despierta, escucha tú que nos estás mirando en esta noche. Dice la Biblia, vino el que se había tardado, vino el que por hoy está demorado 2000 años, vino aquel que está preparando un lugar para ti y para mí. Lo dice aquí, vino el esposo. Y cuando llegó, ¿qué pasó?
y las que estaban preparadas. Solo ellas, dice así, entraron con él a lo que se habían preparado. Tanto las vírgenes se habían preparado para ese momento, como el novio se había preparado, y cuando llegó el momento, ¿qué pasa? Concuerdan en lo que había dicho, y ahí es lo que leíamos en Tesalonicenses, se encuentra tanto el uno como el otro. Recuerdan la enseñanza de Génesis capítulo 24, cuando Rebeca estaba de camino e Isaac sale al encuentro de ella y se encuentran ahí. Lo mismo va a pasar en la analogía que decíamos, la iglesia sube a las nubes, Jesús baja del tercer cielo, que ya lo hemos explicado, se encuentran y después van juntos ¿a dónde? A esa morada que Él está preparando para cada uno de nosotros. ¿Qué decir de esto, Javi? Recuerdo el hecho que está narrado en la Biblia en el capítulo 6, el diluvio, y cómo Dios salvó a 8 personas. Noé a la cabeza, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. 8 personas, hermano. Y es bien particular el capítulo 7 de Génesis, el versículo 16, dice algo que está también aquí descrito. Porque cuando ya subieron estas 8 personas con un pregonero de justicia, que dice la palabra que de Dios, que era Noé, y todos los animalitos que pudieron entrar en el arca, ¿no? Las parejas de animales, macho y hembra. ¿Quién cerró el arca? ¿Quién cerró la puerta, Luchito? Porque creo que ha de haber sido una puerta muy grande para que entren toda la cantidad de animales, y ya venía el agua sobre el monte que estaba construyendo esta embarcación. Entonces, ¿quién cerró la puerta, Luchito? Lo tienes, Génesis 7:16. Claro que sí. Por favor. Miren lo que dice, versículo 16 de Génesis 7. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y aquí hay un punto y coma. Y Jehová le cerró la puerta. Ni siquiera es Noé, es No. Dios. Noé no podía cerrar esta puerta porque yo entiendo con las dimensiones que tenía el arca, el peso de esa puerta, Luchito. Creo que se necesitarían muchos hombres para poder cerrarla. Sí, pero cuando Dios cierra, nadie abre, Luchito. Pero cuando Dios abre una puerta, nadie cierra. Apocalipsis. Mira, nos vamos del Génesis al Apocalipsis. Capítulo 3, me parece. Sí, capítulo 3. Los versículos. El 7 y el 8, ten la bondad, Luchito, por favor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Allí está, Luchito, la respuesta que tiene nuestro Dios para nosotros. Cuando Él abre una puerta, hermano, en tu vida, la oportunidad de que escuches la palabra de Dios, que sean abiertos tus ojos espirituales y veas la verdad, y dejemos a un lado el engaño y a los palabreros y a los soñadores que andan mutilando en el sentido espiritual a todas las personas que pueden hacerlo. Cuando Dios abre una puerta, tómala. Esta es la oportunidad de tu vida, tomar esa puerta que está abierta delante de nosotros, porque dice que aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Y de esa manera es que nosotros podemos entrar
en, en esa unión maravillosa con Dios, porque dice la palabra de Dios, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí está la puerta es Cristo. Cuando abres esta oportunidad de 2000 años de gracia, es para que la iglesia se prepare y esté lista para el momento que suene el trompetazo. Todos los que están vigilantes han perseverado, son esforzados, son valientes, entrarán en comunión con el novio, nuestro Señor Jesucristo. Luchito. Amén. Qué interesante que es la Biblia, Javi. Entonces, vemos ahí que se cerró la puerta. ¿Sí? ¿Estás tú esperando que se cierre la puerta? Hoy Y está bien. volviendo a la analogía, Javi, del arca, dice la Perfecto. Biblia, y bueno, nos lo imaginamos también, que después de que se cierre el arca y empezó a caer agua, porque aquí hay que tomar en cuenta algo, de acuerdo a los eruditos en estudio bíblico y los que estudian en particular el Génesis, dice que hasta ese momento no sabían qué era diluvio, no sabían qué era diluvio, o sea, Noé, me imagino, va a venir diluvio, pero como no había pasado eso antes, le creyeron que estaba mal, o sea, que las canas ya le estaban afectando, que los años le estaban pasando factura y no le creyeron. Ahí Hoy, estaban los burladores, Luchito. Ahí estaban los exacto, burladores, claro. hoy a ti y a mí nos escuchan hablar del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿De qué nos estarán hablando? Tal vez lo que ya en algún momento Dios mediante nos dé tiempo de hablar, lo que en estas últimas 2 semanas, creería yo, está con fuerza lo de los ovnis. No es casualidad, querida iglesia, no es casualidad lo que se ve los platillos voladores y que los ovnis y cosas por el estilo. Haciendo aquí una super pausa, Javi. Esos no son otros que ángeles caídos. Ángeles caídos, en algún momento hablamos de esto, que cuando hubo la rebelión en el cielo, Dios los envió del tercer cielo. Acuérdense que estuvieron con Dios. Los manda del tercer cielo al segundo cielo y muchos de ellos llegaron hasta nosotros. Y entonces en el segundo cielo, que es donde se va a encontrar Jesús y la novia, precisamente es ahí donde están ahora estos. Está qué haciendo Dios, si nos basáramos en lo que dice el libro de Daniel. Está limpiando eso. ¿Por qué? Porque en el segundo cielo es donde se va a encontrar la novia con el novio. Entonces necesita sacar todos estos seres de maldad. ¿Para qué? Para el encuentro de Jesús con la novia. Aquí te Amén. hago una reflexión. Si eso está sucediendo, algo debe estar por suceder. Si ya hablemos humanamente, Gaby, cuando llega un diplomático, sea un presidente, un primer ministro, un diputado, asambleísta, y recibe diplomáticamente, abren calle de honor, desalojan a todo lo que está estorbando. ¿Para qué? Para que pase su cortejo. Y entonces, si eso es así en la parte humana, Javi, estamos presenciando en vivo y a todo color, ¿qué? Que se está limpiando el lugar donde va a encontrarse Jesús con la novia. Entonces, ese clamor que estamos hablando y que lo dice aquí la Biblia, aquí viene el esposo, salid a recibirle, estemos preparados. No sé cuánto tiempo, pero yo creería que estamos 2020 años más cerca de este acontecimiento que está narrado acá. Entonces, si volvemos ya al punto que estábamos hablando de que se cerró la puerta, esa puerta cuando se cierra, no hay nadie que la abra, Javi. Apocalipsis, como bien lo mencionabas y nos hiciste leer, es indudable. Aquello tiene que ocurrir. Y luego, mire lo que sigue a partir del 11 al 13. Terminemos esto, Javi, del 11 al 13 de Mateo 25. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces, volviendo al punto, va a llegar y
ábrenos la puerta y van a golpear y van a decir que les abran. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Mas él respondiendo, el novio se refiere, dice, de cierto os digo que no les conozco. Cuando hablábamos de ese verbo conocer, decíamos es tener intimidad, es saber, tener una comunión con Jesús. Y les invito a que abramos la bendita palabra en el Evangelio de Mateo, en el que estamos, y regresemos al capítulo 7, donde vamos a entender que muchos imprudentes o insensatos harán lo que aquí está descrito por el mismísimo Jesús. Mateo capítulo 7 del 21 al 23, Javi, si eres tan amable. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ¿cuántos, Luchito? Muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. No dice, me he olvidado de ustedes, dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué increíble, Javi. Es tan importante esto que dice acá, no os conozco, decía en Mateo 25, pero acá es mucho más evidente, dice, nunca, nunca os conocí. Y entonces esa palabra nunca, con muchos, dice mucho, Javi. Así Van es. a haber muchísimos que en aquel día, ¿cuál día? El día que estamos mencionando, el día del encuentro de Jesús con la iglesia, que será el día del arrebatamiento, muchos se quedarán, templos enteros se quedarán, Javi, templos enteros con todo su lujo, con toda su pomposidad, con todas sus construcciones sacadas de otro mundo, se quedarán. Y ahí todos esos que iban y compraban, iban y pactaban, iban y sembraban, van a llegar y van a coger a esos falsos y van a decir, te odiamos, te queremos matar, por tu culpa la puerta se cerró, por escuchar tus fábulas, por no habernos despertado, por habernos solo sobado el oído y solo dádonos palmadas en la espalda diciendo que lo que estábamos haciendo estaba bien. Mira ahora dónde nos encontramos. La puerta fue cerrada. Ya el que nos estaba esperando vino y nosotros no estuvimos preparadas. Y aquí, Javi, es la primera vez y el Espíritu Santo no me deja mentir. He leído muchas veces el versículo 22, pero aquí quiero leerlo y enfatiza algo que ahora el Espíritu Santo me lo pone claro. Dice así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro que sí. Estos tomaron el nombre de Jesús, ¿para qué? Para profetizar. Tomaron el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Tomaron el nombre de Jesús para hacer muchos milagros. Claro, y por eso es que se produjo todas esas señales, pero en realidad nunca fueron conocidos por el que habían usurpado el nombre. Y aquí, Javi, es donde es necesario despertar. Congregaciones enteras, templos enteros que hacen en el nombre de Jesús un sinnúmero de cosas, pero eso no garantiza lo que dice el versículo 21. Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, porque esa puerta solo está abierta para aquellos que están preparados, para aquellos que no estuvieron con una llama cortita, sino para aquellos que estuvieron con su espíritu y la unción del Espíritu Santo fresca. Y terminamos con esto, Javi. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La pregunta que cae de madura, ¿el ladrón acaso te dice, mire, Señor,
yo voy a ir a tal hora, dejarme abierto para yo no despeinarme mucho y sacar todas las cosas de valor. O apenas entre a su casa, póngame en una lista en donde usted ha guardado las cosas de valor. No, el ladrón de aquí para llegar nuevamente a lo de dormir. El ladrón siempre ataca cuando estos duermen, lo que ya hemos hablado. Eso, Javi, algo más por acotar. Claro que sí, como siempre, Luchito. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cuando leías los versículos estos de capítulo 7 de Mateo, el versículo 22, precisamente, el Espíritu Santo también pone en mi mente, mi estimado amigo. Éxodo capítulo 20, el versículo 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué tal? Y esta gente tomaron el nombre de Dios en vano. Que sigue en el versículo: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mira lo que dice Luchito, es el cuarto mandamiento, ¿sí? No, perdón, el tercer mandamiento de la palabra de Dios. Y aquí está claramente especificando que no dará por inocente el que hiciera esto, tomar el nombre de Dios en vano. Aquellos que juran por el nombre de Dios, y aquellos que hicieron los milagros, las profecías, el echar fuera demonios, porque tomaron el nombre de Dios en vano, a pesar que esa no era la voluntad del único y sabio Dios, Luchito. Amén. Muchas cosas por seguir hablando de la parábola de las 10 vírgenes, pero hemos creo que abordado los que más se ha podido. Sin embargo, iglesia que nos ven y nacidos de nuevo en el Espíritu, por favor, seamos prudentes, estemos preparados. La venida de Jesucristo es en un momento inesperado. El arrebatamiento, como él mismo lo dice en Tesalonicenses, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y si no estás preparado, cuando ya quieras prepararte, será tarde. Cuando tú digas, no, ya ahorita voy a dejar de hacer lo malo, será tarde y la puerta se habrá cerrado. Algún día llegaremos a hablar de Apocalipsis capítulo 4, cuando dice, y se abrió la puerta y la iglesia entra. Y es esa puerta la que un día se cerrará. ¿Y ahí qué vas a hacer? Fue tarde. Y ahí dice, no los conozco, aléjense. Eso, Javi. Terminamos esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a terminar con una oración al Dios de Israel. Javi, haznos el honor de esta oración para despedir esta enseñanza. Amén. Te damos gracias, buen Dios, por tu amor, por la palabra que hemos recibido en esta noche, Señor. Gracias porque de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Encontramos, Señor, que la puerta está abierta todavía. Aún hay oportunidad para ti que nos escuchas y que no conoces a Dios. Acércate a Él. La puerta está abierta. Hoy es el día de salvación. Hoy es tu gran oportunidad de entrar y tener comunión con Dios, con el Dios único y verdadero, el invisible y santo Dios, aquel que vive en luz eterna. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido de ti. Te pedimos una gran bendición sobre todos nuestros amigos oyentes, sobre todos nuestros hermanos y hermanas que están pendientes, Señor, de tu palabra preciosa, y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a toda verdad. Gracias, Dios, porque nos has acompañado en todo este tiempo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que derrames gracia, misericordia y paz sobre todos tus hijos y tus hijas, Señor, quienes están preparados para tu venida. Te bendecimos, te amamos y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Luchito. Amén. Bien, gloria a Dios. Listo, Fabi, agradecerte por tu tiempo y por haber compartido esta enseñanza. Y a todos ustedes, hacerles la invitación para el día martes nuevamente encontrarnos
y Dios seguir estudiando la lámpara. Amén. Que el Dios de Israel les bendiga. Un buen fin de semana, descansen. Un abrazo, Luchito. Que Dios les bendiga también grandemente y sean, como dice la palabra de Dios, o como los cristianos de aquel entonces se despedían, Maranata, Cristo viene. Amén.